Bienvenidos, buenos días, buenas tardes a todos y todos los que nos van a estar acompañando desde casa. Para mí es un honor tener hoy a mi invitada y a mi amiga y a mi colega y una de las personas que más admiro en este campo. Querida Silvia, gracias y bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Además de hablar de un tema que nos encanta, ¿verdad? Nos encanta a las dos, que es la resiliencia. Silvia es una experta en este momento. Ha creado un curso, un profesorado, un teacher training y está en este momento escribiendo un libro sobre este tema. Así que hoy tenemos el privilegio y el honor de que nos cuente sus aprendizajes y su viaje, su entendimiento alrededor de este tema. Entonces, Gra- bienvenida, mi querida amiga, bienvenida. Gracias a ti, María Paula. Ya sabes que te adoro, pero además la admiración es mutua y siempre es un placer estar hablando contigo, ¿no? Y también con las que os habéis ido apuntando al Zoom, así que bienvenidas. Bienvenidas, bienvenidos quienes van llegando. Así es. Entonces, igual formalmente quiero presentarles a Silvia, aunque tengo el honor de llamarla amiga y hermana del camino. Es una mujer súper profesional que realmente creo que ha cambiado el campo en muchos, muchos niveles, no solamente con su generosidad y su práctica y sus grupos, sino que nos ha permitido como traer al mundo hispanohablante invitados y enseñanzas muy únicas, ¿no? Oportunidades muy, muy únicas. Entonces, Silvia es doctora en psicología del New School en Nueva York. Es instructora certificada y teacher training del Compassion Cultivation Training. Ahí fue donde nos conocimos. También es máster en psicología social y cognitiva. Y además es la creadora y la directora de un programa bellísimo que se llama Acompañamiento Contemplativo a la Muerte en Niracara, que creo que aquí algunas de ustedes lo han tomado. Y realmente después de colaborar con el programa, tomarlo varias veces, puedo decir que es absolutamente fantástico. Y además es una investigadora y autora de un libro precioso que se los recomiendo acerca de la muerte para niños. Y tiene un documental y infinitas otras cosas. Así que la invitación es a que exploren su vida, aprendan de su vida preciosa y ojalá puedan unirse a uno de los múltiples cursos que ofrecen el año. Entonces, empecemos quizás por lo más importante, por el comienzo. Cuéntanos, ¿qué es resiliencia para ti y cómo te interesaste en este tema? Bueno, para mí la resiliencia es la capacidad de adaptarse, incluso crecer de la adversidad. Y cuando hablo de adversidad, digo desde grandes traumas, ¿no? Y grandes cambios, pero también cosas pequeñas, por ejemplo, el goteo de sufrimiento de la vida cotidiana. Por ejemplo, vivir de manera rápida o con estrés crónico y aún así seguir adelante, ¿no? Y seguirte como estirando los límites de lo que puedes, eso también es resiliencia, ¿no? Así que no hace falta que pase un gran trauma o un cambio radical, a veces también la ejercitamos en el día a día. Y yo sobre todo me centro mucho en la resiliencia porque ya sabes, no he estado mucho en el campo de final de vida, de trauma, de duelo y algo que siempre me ha apasionado es la capacidad del ser humano para salir adelante, Mm, ¿no? Te crees que no puedes más, pero de alguna manera puedes más, ¿no? Como llegamos a soportar lo insoportable. Entonces, para mí esto ha sido siempre apasionante, como cómo lo hacemos, ¿no? mm, Que, bueno, que estaba explorando y he llegado a comprender es que cada uno lo hace a su manera. De mm, hecho, la resiliencia es algo complejo, multidimensional. A mí me gusta vernos a cada una, porque ahora veo que somos todas mujeres todavía aquí, pero a cada uno como mosaicos de resiliencia, ¿no? Cada uno, cada una hemos ejercitado dimensiones diferentes de la resiliencia.
y depende de aquellas que más has ejercitado, tus fortalezas estarán en un sitio o en otro, en un tipo de áreas de tu vida, por ejemplo, en el trabajo, en la familia o en las grandes crisis, o en otras, ¿vale? O sea que esto es lo primero yo que resaltaría. Todos, todas somos resilientes, Ujú. pero cada una, cada uno somos resilientes de manera diferente, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Y además te escucho en este mosaico como también un componente, como que no sé si tomamos prestadas habilidades de nuestro entorno, de nuestros padres o de nuestros círculo más cercano y ahí nos complementamos o nos modelamos en cómo podemos desarrollar esta resiliencia en nuestra vida. Por supuesto, cuando a veces dicen, ¿de dónde viene la resiliencia, no? Viene, pues, bueno, como buena psicóloga diré como, pues, parte cultura, ¿no? Y parte también genética, biología. Entonces, como siempre, creo que somos un mix de muchas cosas. Es cierto que algunos, algunas tenemos predisposiciones que nos dificultan o nos facilitan más Sí. algunas áreas de la resiliencia, ¿no? Por ejemplo, si has nacido pues con mucha capacidad para producir dopamina y serotonina, eso te va a resultar más fácil motivarte, ¿no? Y seguir adelante. Pero incluso aunque tengamos tendencias biológicas que nos lo ponen más difícil, a través del ejercicio, de la práctica, se pueden nivelar, se pueden complementar. O sea que a mí me gusta traer esta visión de la resiliencia como algo dinámico, va Mm, cambiando. Y va cambiando, eh, no solo a través de las áreas que resultan más clave en diferentes momentos de nuestra vida, sino que dependiendo de la situación en la que estemos, ¿no? Os voy a poner un ejemplo. No es lo mismo la resiliencia que necesitamos en la adolescencia o al principio de la edad adulta que en la vejez, ¿vale? Por ejemplo, al principio de la vida quizá necesitas mucho el entusiasmo de emprender cosas nuevas, ¿no? Mientras que hay un tipo de resiliencia que a mí me encanta, que de hecho se ve más en la edad tardía, que es la capacidad de ver las cosas con perspectiva, de regulación emocional, de ecuanimidad, de centrarte más en las cosas que de verdad importan y no mm, distraerte tanto con la fama, con la competitividad. Entonces creo que hay cosas que se nos olvidan, hay también más pérdidas y a veces se muere más la gente a tu alrededor, ¿no? Entonces se queda algo de tristeza y ansiedad residual, pero también emergen fortalezas muy importantes, increíbles en esa etapa tardía, ¿no? Así que solo dar ese toque más, pero cuando la vida nos va transformando, perdemos y ganamos cosas. O existen las ganancias y las pérdidas, no es uno o lo otro, ambas, ¿no? qué lindo, qué lindo. ¿Ibas a decir algo? No, no, bueno, yo me puedo alargar, entonces digo como voy a esperar, ¿no? A ver por dónde vamos juntas en vez de yo montarme en un tren, ¿no? Bueno, no, es que me ha encantado escuchar esto que acabas de nombrar de la resiliencia como una práctica. Digamos, yo creo que es como más familiar en el campo contemplativo hablar de compasión, como práctica de presencia plena, como práctica de ecuanimidad, como práctica de amor, como práctica. em, pero ver como este componente esperanzador, ¿verdad? Que independientemente de la línea base donde estemos, me considero medio resiliente, poco resiliente o muy resiliente, indistintamente donde cada uno como que sienta que está, podemos mejorar en ello. O sea, es una habilidad y una práctica simultáneamente. Cuéntanos como este componente como de esperanza, como tú lo ves, y cómo sería una práctica de resiliencia. Si alguien dice en casa, bueno, voy a terminar el año con este mindset, con esta mirada frente a mi propia historia, ¿qué les recomendarías o qué invitación les harías? Claro. A ver, hay muchos modelos de resiliencia, ¿no? Yo he creado uno que se basa como en 4 cualidades y sobre todo lo que quería era aunar todo lo que yo he aprendido, bueno, en mi experiencia personal, pero también de la psicología positiva y existencial y luego de las prácticas contemplativas milenarias.
sobre todo las que surgen de la India, ¿no? Como son las de anclaje corporal de los yogis o cómo entender el sufrimiento desde la filosofía budista. Entonces, a mí me interesaba precisamente sostener opuestos, ¿no? Y cómo nutrirse y ampliar la resiliencia desde diferentes enfoques. Entonces, ahora voy a ir con las 4 dimensiones, pero solo decir esto de la esperanza es que lo primero para practicar la resiliencia es cambiar tu mentalidad respecto a ti mismo, a ti misma. Y es no vernos de manera fija, ¿no? Decir, bueno, yo soy así y ya está, fin de la partida, ¿no? Ese tipo de ideas son las que te limitan, Mm, ¿vale? Yo creo que tenemos un potencial para ir en muchos caminos y que si apuntas lejos, quizá no llegues hasta donde tiras en la flecha, ¿no? Hacia donde apuntas, pero llegarás más lejos que si apuntas debajo de tus pies. mm, Entonces, yo siempre creo en creer en tu propia capacidad de cambio y transformación es ahí donde empieza, ¿no? mm. Entonces, a través de la práctica crecemos. Y si no me crees, puedes ver tu vida, ¿vale? Considera cómo eras a los 4 años. Si a los 4 años estás sola y pasa una catástrofe natural y no hay nadie a tu alrededor, probablemente tengas muchas menos estrategias para sobrevivir que las que tienes ahora a la edad adulta. Mm. Has aprendido un montón de cosas, has cambiado mucho, ¿no? Entonces no somos los mismos. Y una vez que partimos de ahí, que tenemos capacidad de cambio y crecimiento, yo diría que cuando atraviesas momentos difíciles hay 4 prácticas importantes, que estas son las 4 de mi modelo, ¿no? Que yo me he centrado en ellas, pero quiero decir que hay muchos modelos de resiliencia, así que puedes explorar más allá de esto. La primera, explorar con ecuanimidad. ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Vale? Entonces, ampliamos la conciencia, pero la ampliamos de una manera también que tengamos cierta estabilidad. ¿Qué es ecuanimidad? Pues ecuanimidad es saberte anclar a través del cuerpo, ecuanimidad es ver las cosas con perspectiva, tener un ángulo amplio para ver lo que está pasando y también regular emociones. Y aquí sería el arquetipo del yogi indio, ¿vale? Que se sienta a meditar o hace yoga y está muy anclado en su cuerpo y ve las cosas con perspectiva. Así que explorar con ecuanimidad, mirar hacia adentro y a nuestro alrededor. Tenéis la meditación como práctica clave. Y ya sé que la meditación está hasta en la sopa, pero está por buenas razones y es que mi propia experiencia, lo que vemos alrededor y la neurociencia, la evidencia neurocientífica es aplastante. Así que ese es el gran favor que puedes hacer. Meditar todos los días 20 minutos, ¿vale? El segundo pilar, rodearse de amor. Mm, Y cuando digo rodearse de amor es rodearte de tu propia capacidad para dar amor. mm, Eso es un anclaje y una fortaleza increíble, la fuerza del amor. Recordar todo lo que amas en la vida, recordar a quienes aman, recordar quién te ama. Con mm, solo parar un poquito y acordarte del amor que hay en tu vida, o si ahora no lo sientes del amor que ha habido, eso ya te da fuerza, porque eso es la fuerza que mueve el mundo y de las que empiezan la mayoría de las vidas, ¿no? Y luego darte amor a ti mismo, a ti misma. ¿Vale? No esperar que te llegue, sino cómo apreciarme, cómo rodearme del amor que soy capaz de dar, ¿no? Y bueno, aquí también hay un toque de autocompasión, ¿vale? Pero la autocompasión es solo una rama del amor hacia uno mismo cuando estamos sufriendo. Yo señalaría el amor. mm, Luego, la tercera cualidad, para no extenderme mucho, mentalidad de crecimiento. Aquí ya nos vamos un poco a la psicología positiva. Cómo generar perspectivas optimistas y constructivas de lo que te pasa. Y para mí el optimismo tiene mucho que ver con la creatividad mental. ¿Vale? Hay una frase de Loyoung que a mí me gusta, un sistema tibetano que dice, no seas tan predecible. No vayamos a lo mismo de porque siempre a mí ya todo va a ir mal, bueno, lo hago cuando pase esto, ¿no? Es decir, nos dejamos sorprender con nuestra increíble capacidad humana de imaginar diferentes maneras de ver la situación, de imaginar diferentes cosas que pueden pasar. Tenemos un increíble potencial
creativo, pues es hacer buen uso de él. No para imaginar lo peor, sino para imaginar lo mejor, ¿no? Así que yo el optimismo lo equiparo con creatividad mental. Y luego, eso sí, una vez que imaginas lo peor, proactividad. Diseña un plan para ir hacia ello. No te quedes solo, ay, sí, creo que va a pasar esto y ya está, ¿no? Sino que damos pasos. Y el último pilar sería la transformación social espiritual. Usar lo que te ha pasado para dar a los demás, para expandirte a algo más grande de ti mismo, ¿no? El altruismo o fundirte en la naturaleza, explorar también las dimensiones más misteriosas, ¿no? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué me importa a mí? ¿Qué quiero dar al mundo, no? Entonces yo diría que esas son 4 prácticas importantes. Aquí me he alargado un poco, María Paula. Precioso, precioso porque además es como una manera más cercana de comprender algo que puede ser como difícil de tomar, como la resiliencia. Lo llevas a campos quizás más familiares, que es la práctica de la ecuanimidad, la práctica del amor, la práctica de mentalidad de crecimiento positiva y cómo todo esto puede como ser el compost, ¿no? O el lodo para el loto, como para, lo llamas transformación espiritualidad, precioso, en términos de que yo siento como que otras personas pueden pasar por un dolor similar al nuestro y podemos convertirnos como en ese apoyo, ¿no? Como en ese apoyo para que otros que están ahí, otros que pueden estar ahí o que han estado ahí, em, sepan cómo transitarlo, o por lo menos sepan que tienen ese componente, ese segundo componente de amor en nosotros. Y eso en sí mismo ya ha llenado la crisis o el dolor o el sufrimiento de sentido, ¿no? Que es lo que nos invita tan bellamente Víctor Frankl con su historia, que sé que tú eres una super fan de su trabajo, de su propuesta. Cuéntanos un poquito qué te ha dejado a ti, Víctor Frankl, con su libro, con su historia. Sé que lo enseñas en todos tus programas desde que te conozco. Sí, sí, efectivamente. Em, y bueno, yo diría que mis 2 libros default a los que me voy en momentos difíciles son Víctor Frank, El hombre en busca de sentido, y Pema Chodron, Cuando todo se derrumba. Mira, ahí lo tienes. Eso Eh, está más lejos, pero aquí está. When Things Fall Apart. Muy bien. Uy, exacto. Bueno, los default, y no te creas que hay tantos libros que me leo una y otra vez. De hecho, no soy mucho de leer el mismo libro más de una vez, pero estos son como mis default. Wow. Y aunque en realidad los títulos, ¿no?, de Pema Chodron suenan un poco deprimentes, pero están llenos de esperanza, ¿no?, y llenos de optimismo, en realidad. Y lo mismo de Víctor Frank, ¿no? Además, es un libro muy cortito. A mí, además, me gusta recomendarlo antes de Navidad, ¿no? Cuando doy algún curso y algunos me dicen: "Sí, hombre, me voy a poner yo a leer del Holocausto", ¿no? Pero en realidad su vida, su ejemplo, es un increíble mensaje de optimismo y esperanza, porque él vivió lo peor que te puedas imaginar, ¿no? Él vivió, pues creo que fueron, no sé, 4 o 6 años, ahora no me acuerdo, pero en los campos de concentración nazi, ¿no? Y vio pues todos los infiernos que te puedas imaginar, no solo a nivel de lo que pasaba a otros presos, ¿no? Palizas, muertes todos los días al azar, sino también condiciones físicas terribles, que se nos olvida, pero un frío y un hambre atroz, ¿no? Y un dolor también de llagas en las manos, que convivir con eso todos los días también requiere una resiliencia increíble, ¿no? Y también perdió a su mujer, a sus padres en los campos de concentración. Pero algo increíble de Víctor Frank es que no solo sigue adelante cuando se termina este infierno, porque había muchas personas que luego se suicidaban una vez salían, sino que él dedica el resto de su vida a cuidar a otras personas, a ayudarlas a buscar sentido de lo que las pasa. Entonces, para mí esto es como el mayor nivel de resiliencia. Si puedes utilizar tu propio sufrimiento para ayudar a personas que quizá han sufrido por algo parecido, ¡guau!, tienes ahí como una vacuna resiliente que es la más efectiva, ¿no? Porque vas a más allá de tu dolor, ¿no? Que está bien honrarlo y cuidar el tuyo propio y no hay que
utilizar el dolor de los otros para distraernos del propio. Creo que cuando la vida te lanza una fuerte necesitas el proceso de ir hacia adentro, pero eventualmente dejar que eso te expanda, ¿no? Y de eso es un gran ejemplo Víctor Frank. Y lo último que diré de él es que, eh, bueno, está su típica frase, ¿no? Que a mí me encanta, ¿no? Que todo se le puede quitar a una persona excepto su libertad de elegir con qué actitud encarar lo que le ha pasado, ¿no? Pero para mí es un libro sobre todo que habla del amor, porque no para de mencionarlo. Y a él lo que le hizo seguir adelante era refugiarse en su espiritualidad interna, en su capacidad de amar. Y hay Mm, algo muy bonito que él dice, y es que quizá las personas más sensibles o más espirituales sufrieron más, pero también tenían muchas más fortalezas para llevar el sufrimiento. Otra vez mm, es esta idea que todo viene, tanto el sufrimiento como la fuerza van de la mano, ¿no? Entonces, mm, a mí esto es algo que se me quedó. Si abres el corazón vas a sufrir más, pero vas a amar y vas a tener más fuerza, ¿no? mm. Mm, Sí, así es. Y creo que así como Víctor es un ejemplo de esto, tu vida, ¿no? También es un ejemplo de esto recuerdo un momento como particularmente difícil en tu vida, en nuestra amistad, que repetías una frase que no se me olvida, que es como, no quiero distraerme del dolor. Era como algo que tú necesitabas experimentar y cuidar, em, como que el instinto colectivo es, voy a distraerme de este dolor, justamente, voy a hacer todo lo que esté al alcance de mi mano para no sentir este dolor. mm, Entonces, te escucho y viene ese momento. Y también algo que compartiste en tu entrevista recién, de el diario, no recuerdo el nombre del diario, mm. en donde hablabas como de tu trabajo como madre y toda la fortaleza y toda como esa integridad que has venido como desarrollando en comunidad, ¿verdad? Como cuidando a otros padres que de pronto no tienen ese mismo activismo y fortaleza tuya, que me parece muy impresionante, ¿no? Muy bello, muy honorable. No sé Mm. qué le dirías a otras personas que de pronto necesitan tener como esa fuerza para o no distraerse del dolor o hacer cosas difíciles en nombre como del amor, de lo que está correcto, de lo que es necesario hacer en sus vidas. Gracias, María Paula, también por tus palabras de tanto aprecio, ¿no? Como gracias. Y yo cada vez me doy más cuenta que lo que a mí me ha ayudado a desarrollar fuerza, ¿no? Ujú. Aparte de unos padres tremendamente optimistas, porque eran optimistas yo creo que al extremo, ¿no? Aquí no da tiempo para ir sobre los diferentes tipos de optimismo, ¿no? Hay uno que es más ciego y color de rosas, el otro un poquito más cuasi realista, ¿no? Que ese es el que ayuda más. Bueno, en mi casa había un optimismo desmedido, así que eso también me ha venido un poco de ahí. Pero Doy fe de los dos padres, súper bellos y optimistas. sí, sí, y he contado con esa suerte, ¿no? De tener mucha confianza, que se me ocurría la mayor locura, Aldo, ¿no? Aunque me diera de bruces, pero me dejaban darme de bruces, ¿no? Quizá alguna me podía haber evitado, pero yo aprendiendo la verdad quedándome de bruces, ¿no? Hay otras personas que quizá observan más, ¿no? Lo que les pasa alrededor y no necesitan darse tanto de bruces. Yo he aprendido equivocándome, pero usando también lo que aprendía de todas mis equivocaciones, y yo creo que ahí está la clave, ¿no? Arriesgarte y algo que has dicho antes, yo creo que a mí me ayudó mucho mirar el sufrimiento, Mm, no poner parches, pero ahí está la fuerza, en explorar lo que más te duele, lo que más te asusta y seguir adelante en ese camino aunque sea temblando. Es así como yo creo que desarrollas coraje y fuerza. Dices lo que tienes que decir aunque te da miedo, cómo va a aterrizar en otras personas, ¿no? Aunque te da miedo exponerte, pero llega un momento en que decides yo apuesto por el coraje y por no gustar a nadie, pero apuesto por mí, ¿no?
Mm. Entonces yo diría que tiene mucho que ver con mirar lo que te da miedo y el dolor, y esto también te da confianza en que no te derrumbas, ¿no? Hay una frase de Pema Chodron que a mí me gusta mucho, que solo al exponernos una y otra vez a nuestra propia aniquilación, descubrimos aquello que es indestructible en nosotros, en nosotras, ¿no? Entonces yo creo que van por ahí los tiros. Pero yo diría otra cosa más, es que junto con mirar el dolor, ¿no? Y dejar que te transforme, ¿no? Como un fénix y romperte y reconstruirte muchas veces, también ir a lo ligero. Saberte cuándo reír y cuándo distraerte del sufrimiento, ¿no? Que en estas tradiciones a veces nos podemos quedar como mirando fijamente al dolor, tampoco es eso, ¿no? Yo también creo en distraerte a veces y ver series de Netflix, ¿no? En las proporciones adecuadas y reírte, ¿no? Buscar la ligereza también, si no todo se hace muy denso, entramos en aguas muy estancadas, ¿no? Mm. Me encanta, me encanta. Además, recuerdo em, esta historia que me comentaste hace unos años, en donde tu maestro que me presentaste a mí se volvió mi maestro, Frank Ostaseski, te decía, The Buddha said Netflix is fine. Cuéntanos un poquito este skillful distraction, ¿no? Una distracción que puede ser hábil, hasta necesaria, ¿no? Que es justamente esta dimensión que estás diciendo como de eh, que es una enseñanza tan presente en tus programas de sostener opuestos como elevar, alivianar, ir como a lo dulce también, porque si no la vida puede volverse muy densa, ¿no? Sí, y bueno, esto fue, mi madre se murió de COVID, ¿no? En la pandemia y bueno, yo además recuerdo que ahí estaba dando un programa sobre acompañar en la muerte, ¿no? Y yo creo que me salté una semana, ¿no? La verdad que esto es un ejemplo, no sé si de distracción, pero con perspectiva quizá me tenía que haber tomado más tiempo, pero una manera de seguir adelante era, uy, duele demasiado. Por ejemplo, yo por un tiempo dejé de meditar y hacer yoga, que han sido mis dos anclas, ¿no? No podía, me dolía demasiado, era demasiado desgarrador, ¿no? Imaginar pues que ya no estaba mi madre para darle un abrazo o la manera en que se había muerto, que había sido pues, bueno, muy mala. Y ahí yo me acuerdo que para dormir lo único que me ayudaba era ver series tontas de Netflix, o sea, yo me dormía con Michael Scott de la serie The Office, ¿no? Con Steve Carell, y era lo único que me permitía dormirme, porque no llega a las pastillas, pero estuve a punto, ¿no? Y recuerdo ahí que hablé con Franco Staseschi, ¿no? Que es un maestro que compartimos María Paula y yo, y le dije, mira, yo ahora me voy a distraer y me voy a distraer de manera consciente, ¿no? Y luego me mandó él un email, ¿no? De hecho es uno de los capítulos de mi libro que Buda dice que ver Netflix está bien. Que por cierto, yo no necesito el permiso de Buda, pero es verdad que me encanta la filosofía budista, pero me gustó mucho ese título, ¿no? Y de hecho, incluso dentro de estas prácticas que tanto hincapié ponen en mirar el sufrimiento y ampliar la conciencia, dicen que en momentos de nuestra vida donde todo esté derrumbado, donde sea realmente doloroso, está bien distraerse del sufrimiento, ¿no? Ahora, esto que llaman skillful distraction, distracción hábil, es una distracción consciente. Yo elijo distraerme y sé que me estoy distrayendo. Más tarde voy a ver este dolor, ¿no? Y la segunda cosa que yo diría clave de esta distracción hábil es que elijo cosas que no me hagan daño para distraerme. No es lo mismo Mm, ver series de Netflix o, bueno, aquí me voy a poner a comerme un donut, aunque muchos dirían comer azúcar es también veneno, ¿no? Pero que, por ejemplo, pues inflarme a drogas, ¿no? O tener infidelidad compulsivamente, ¿no? Como manera de escapar o etcétera, etcétera, etcétera. mm. Así que yo lo encuentro muy útil siempre, como ya sabes, pendular, yo estoy siempre ahí, mirar y luego distraernos, ¿no? Ir a lo profundo, ir a lo ligero, ¿no? Absolutamente, absolutamente, me encanta esto que acabas de compartir. Y también como que venía a mi mente el training en compasión al que las dos hemos dedicado gran parte de nuestra vida, no solo enseñándolo, sino formando profes. em,
y como que el corazón quizás también de poder estar con lo difícil es cultivar el otro lado, ¿no? Como la conciencia de lo que está marchando bien o las cualidades que podemos cultivar del amor, la conciencia, la compasión, el autocuidado, para poder sostener lo que es difícil. Entonces, siento que esto es como una mirada en, o sea, en medio de la crisis, en medio del dolor, ¿verdad? Cuando estamos como en ese secuestro amigdalario, en ese momento realmente de toda la oscuridad, como que estos son los salvavidas, ¿no? De esto es que podemos echar mano, de estas pequeñas prácticas que no son pequeñas, al final son como lo último, como a lo que podemos aferrarnos cuando todo aparentemente está perdido o en medio de tanto dolor. Em, Así que no sé si hay algo que quisieras compartirnos sobre lo que viene para ti el año entrante o lo que estás haciendo en este momento, o algo que tú sientas que puede ser como importante, para cerrar el año en alguien que quiera cultivar más su práctica de resiliencia y fortaleza. Mm, Bueno, más que hablar yo, fíjate, me salía a preguntarte a ti, María Paula, y luego no sé si habrá un espacio, también me encantaría escuchar de las que estáis aquí. Y bueno, hago este reflejo, ¿no? También porque creo que es fundamental mirar a nuestro alrededor y ver la resiliencia en las personas que nos rodean, ¿no? Y darnos cuenta que tenemos este instinto resiliente. Entonces, algo que me surgía preguntarte a ti, María Paula, ¿qué es lo que te ha ayudado a ti a crecer y a fortalecerte? Y si hay tiempo, pues al grupo. Sí. Bueno, a mí me ha ayudado a crecer y a fortalecerme, sin duda tener una red sólida, como lo eres tú en mi vida, como lo es mi familia. Em, Creo que en momentos en donde ha sido difícil, se han puesto difícil las cosas, em, contar con lindos y poderosos maestros, que la gran mayoría de ellos los compartimos, ha sido fundamental, pero también como tener como esta conciencia de estar en donde sé que necesito estar, o sea, estar haciendo lo que em, se necesita hacer. Entonces, creo que hay como una certeza de que independientemente de donde esté en mi vida, esté haciendo lo que esté haciendo, con quienes lo esté haciendo, en la dimensión de mi vida que sea, hay como una paz de estar dedicando mi vida a lo que creo profundamente, que me sostiene y me ha sostenido hasta este momento. Mm. Qué bueno, o sea, qué conexión social y también estar conectada a lo que te importa, ¿no? Que ahí creo Mm. que ahí toca un poco, en verdad, lo espiritual, esa apertura. Mm, Y el segundo componente también, como de descansar en el amor, que sé que lo llamas así también y lo llama Frank así. Ese yo creo que sería como el que más me ha sostenido en la adversidad. mm, qué bueno, María Paula. Y no sé Mm. si el grupo también se anima, ¿qué os ha sostenido a vosotras? ¿Qué os ha ayudado como a desarrollar vuestra resiliencia, ¿no? Vuestra fuerza. Y pueden abrir su micrófono directamente y compartir. No hace falta levantar la mano. O también utilizar el chat y yo los puedo leer, lo que cada uno prefiera. Elena. Bueno, muchísimas gracias a las dos. Primero, estoy emocionada de veros juntas porque
Las dos habéis sido mis maestras, sois mis maestras en los temas de compasión. Yo hice el primer programa con Silvia. Para mí era un oasis en medio de la semana y después decidí certificarme y estuve con María Paula, así que para mí hoy es un momento y un día maravilloso el veros juntas. Y bueno, contestando a la pregunta, pues yo me iría de las 4 elementos que compartía Silvia, creo que es a esa mentalidad de crecimiento, esa, esa sensación de que yo además soy la protagonista de mi propia vida y que siempre puedo escribir mi propia vida, ¿no? Y no centrarme siempre en aquello que puedo controlar y no en ahogarme víctima de las circunstancias. Entonces, creo que esa orientación al logro que, bueno, pues que me caracteriza, que creo que forma parte de mi personalidad, me ha ayudado mucho. Y eso ha tenido siempre una parte positiva, pero en realidad ahora me doy cuenta que no estaba completo hasta que no empecé a practicar todos los temas de compasión y autocompasión. Y es que a mí me faltaba darme ese abrazo a mí misma. O sea, yo era, algo me pasa y enseguida es, venga, Elena, a ver cómo lo solucionas, ¿no? Y desde que empecé bueno, desde el programa de Compassion Cultivation Training, y desde entonces me di cuenta que me estaba saltando un paso, ¿no? Que era, uff, Elena, esto es un momento difícil para ti, ¿no? Y eso ha marcado mucha diferencia en mí, en un antes y un después. Sigo teniendo esa parte de orientación al logro, pero ahora me permito parar y decir, esto es un momento difícil y, bueno, ojalá estés bien, ¿no? Entonces, esas han sido mis herramientas. Gracias. Gracias a ti, Elena. Qué gusto verte y qué importante lo que dices, ¿no? Como antes de irnos a la acción, ir primero, ¿no? A tomarnos un tiempo para curar heridas. En realidad tenemos esa sabiduría animal, lo que pasa es que hemos aprendido a inhibirla, ¿no? Tú esto lo ves en los grupos animales, cuando hay alguno herido, se esconde en un matorral y se queda quieto, ¿no? Lamiéndose la herida. Entonces muchas veces nos intentamos saltar este paso, pero si algo no se cura bien, ¿no? Pues bueno, se puede infectar o no nos permite luego correr bien, ¿no? Así que qué importante esto que dices. Mm. Gracias, Elena, por compartir. Muchas gracias. Un gusto tenerte aquí. No sé si alguien más nos quisiera contar sobre qué los ha ayudado, qué los ha sostenido. O si quizás tienen alguna pregunta o comentario. Vamos a cerrar con una práctica, los últimos minutos, pero este sería Ana. Ya veo tu micrófono abierto. Adelante. Hola, muchísimas gracias. También para mí es bueno, un verdadero honor y estoy aquí muy emocionada de veros a las dos porque os admiro muchísimo. Con Silvia sí he tenido oportunidad de formarme y bueno. Y cuando estabas compartiendo, Silvia, era como, me he reconocido en muchas partes y creo que ha sido como muy inconsciente el camino hasta llegar ahí, pero que ahora sí que puedo observar esas partes, ¿no? Entonces, para mí era como muy natural el quedarme ante el sufrimiento desde siempre, ¿no? De hecho, pues no sé, recuerdo de adolescente, ¿no? Que un amigo tuvo un accidente y estaba en la UCI y cuando estábamos todas las familias de todos los pacientes que hubiese en la sala de espera, la única que cogía el teléfono era yo. Entonces, claro, ahora es como, eso ya estaba ahí, ¿no? Pero era algo como muy instintivo. Y entonces siento que de los elementos que has compartido, quizás el poder ver que hay otra posibilidad, que no era solo eso, que algo habría, y tener la curiosidad bueno, de averiguar qué era, creo que me ha ayudado mucho. Y luego en mi propio proceso y en mi propio momento de gran sufrimiento,
creo también que algo instintivo que es como una alegría interna, que en los momentos más duros era como esa chispa que encendía y me hacía, era ese trampolín que había al final del pozo, el poder salir desde ahí. Y bueno, y desde que estoy en este ámbito compasivo de formarme y ver ahí, también he visto que miraba hacia afuera y me faltaba también, como comentaba Elena, ese quedarme a ver qué te está pasando a ti, ¿no? Está sucediendo esto, estás pendiente de la intendencia, de solucionarlo todo fuera. Y creo que eso fue uno de los grandes aprendizajes que me trajo mi propio proceso, ¿no? De enfermedad, en el caso de la oncología, y fue el, wow, te está pasando a ti, ¿no? Y ahí ya tomé como ese giro de mirar también hacia adentro. Así que muchísimas gracias por todo lo compartido. Mm. A ti muchas gracias, Ana, por compartir y por nombrar esta como em, alegría que te acompaña, ¿no? Yo siento que ese sería también nuestra, em, sí, como nuestro último derecho a perder, sería nuestro segundo último derecho a perder. Muchas gracias por compartir. No sé si alguien más quisiera añadir algo, comentario, pregunta. Arola, adelante. Yo también agradeceros mucho todas vuestra, bueno, vuestra experiencia y vuestro saber, ¿no? Y también hablar, me ha resonado también las palabras esperanza, me ha resonado la propia capacidad también de generar amor, ¿no? Mm, Porque a veces anhelamos, ¿no? que nos lo den, pero para mí la esperanza es saber que tú lo puedes generar dentro tuyo también, ¿no? Y darlo, o sea, primero crearlo para poderlo irradiarlo, ¿no? Para poderlo encarnarlo. eh, y eso te cambia todo, ¿no? Porque a veces lo anhelamos que venga de fuera y en verdad somos un poco nosotros también, ¿no? Que tenemos que encarnarlo y generarlo y ser como el horno, ¿no? Donde se genera todo eso, ¿no? Y bueno, eso me ha resonado mucho, esa palabra de nuestra propia capacidad, ¿no? De amar y de... Gracias. a ti, muchas gracias por nombrar esto, este superpoder que tenemos de generar esta capacidad de amar y cómo esto es tan esperanzador. Mm, Gracias. Muy bien, no sé si alguien más quisiera compartir. Vale, entonces, si te parece bien, Silvia, cerramos con una práctica y te dejo a ti elegir el foco que quieras. Para mí, este era como un espacio muy soñado para cerrar nuestro 2024 y intencionar, como dejar unas semillas para nutrir en nuestro camino hacia un 2025 como luminoso, esperanzador, em, que quizás ha sido un año difícil para algunas personas en donde hemos transitado pérdidas o incertidumbres o cambios y tener como esta mirada de aún hay algo por hacer, ¿no? Cuando aparentemente todo está como, cuando todo se derrumba, como diría Pema, hay como un espacio interno que podemos reclamar y cultivar y construir, que es al que podemos volver o de donde podemos reconstruirnos en nuestra integridad, en nuestra humanidad. Así que somos todos tuyos. Pues la verdad que cuesta elegir, ¿eh? Práctica de resiliencia, pero me voy a ir con una sencilla por esto último que has dicho, ¿no?
ahora que casi va a llegar el 2025. Va a ser algo muy sencillo, ni siquiera va a ser una meditación, pero simplemente os voy a hacer una pregunta en estado meditativo. Va a ser muy breve, ya digo, 5 minutos, así que os invito a que si queréis os estiréis un poquito, ¿vale? Que acomodéis un poco el cuerpo. Y te invito a que adoptes una postura cómoda, con la espalda recta. Y toma unos instantes para notar cómo estás. Y ahora te voy a repetir una pregunta varias veces, a ver qué surge, a ver qué respuestas salen. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Deja ir cualquier respuesta que haya surgido. Vuelve a preguntarte, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Por tercera y última vez, ¿qué más harías si no tuvieras miedo?
Y mientras estás en este estado, voy a cerrar con una cita de Pema Chodron que dice así: se nos anima a dedicar toda la vida a aprender de la incertidumbre, la ambigüedad y la inseguridad. Estar en un estado intermedio nos prepara para afrontar lo desconocido sin miedo. Nos prepara para afrontar tanto nuestra vida como nuestra muerte. Si quieres, lentamente ve haciendo una transición. Puedes mover si quieres el cuerpo. Y esa es mi invitación para el 2025, a que junto con explorar lo que nos da miedo, también sepamos ver más allá del miedo, ¿no? Lo que es posible. Así que os deseo un feliz 2025, espero que traiga muchas cosas buenas y si son malas, que hagamos lo mejor de ellas. Y gracias de nuevo, María Paula, por invitarme. A ti por estar acá. Es la mejor manera que puedo pensar de empezar un lunes, una semana, es contigo y con la presencia de las personas que están aquí hablando de un tema fundamental, fundamental para el cultivo de la esperanza, ¿no? Y gracias por esta práctica tan, tan valiosa, tan poderosa. Y todo mi amor, toda mi gratitud para ti siempre. Tú sabes que es inmenso el cariño. Y a todos muchas gracias por acompañarnos, por su presencia, por su escucha, por su generosidad al compartir. Y espero volverte a tener aquí en este espacio y en enero nos volveremos a encontrar. Un abrazo inmenso y si quieren compartir algo, las leemos en el chat. Los leemos en el chat. Ya estás aquí con nosotros, Pablo. Gracias a ustedes por estar aquí. Un abrazo inmenso, un feliz día. Feliz Chao, día, chao. feliz año. Chao.